Hola amigos de Lo que la gente pregunta. En el día de hoy vamos a analizar el delito desde la perspectiva de las cárceles, la situación de los reclusos y cómo puede tener incidencia el delito desde las cárceles hacia afuera. Para ello vamos a conversar con Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, abogado, ex integrante de la Defensoría del Pueblo, ex director de la cárcel de Yare, también fue director de deportes de la alcaldía de Caracas y durante una etapa de su vida estuvo recluido en distintas prisiones de Venezuela. Muchísimas gracias, Humberto, por acompañarnos en el día de hoy. Primero que nada, ¿cuál es la situación de las cárceles en la actualidad? Bueno, Venezuela, primero que nada, quiero agradecerte la invitación, quiero felicitarlo por esta iniciativa desde, creo que su director Francisco Quico, y con que te volvamos a ver en esta función de poder volver a salir en esta ventana para conversar con el país y con muchas personas que por lo menos se conectan. Por eso mi agradecimiento, porque es una ventana a decir muchas cosas. Y puntualmente, pienso que la situación de las cárceles se ha agravado con lo que veníamos nosotros sosteniendo desde hace muchos años, desde 1999, y antes de 1999 podemos dividir por lo menos 3 etapas que se han conocido. Pero en esta muy puntual, la población reclusa ha aumentado, el retardo procesal ha aumentado, el ocio ha aumentado, las muertes y los heridos en las cárceles también ha aumentado, hay insalubridad dentro de las cárceles de Venezuela, no hay capacidad ni siquiera una experticia de parte de las personas que manejan y son responsables del sistema carcelario venezolano, y en calificación podemos decir que está muy mal, independientemente que lo quieran hacer, que está muy bien, porque como lo dije anteriormente, uno antes podía ser invitado a algún medio de comunicación para conversar, pero ahora no se tiene dónde ir, ni siquiera en dónde lo inviten para dar la versión de lo que sucede en las cárceles de Venezuela. Pero pudiéramos decir, José Vicente, que aquí hay una responsabilidad compartida de todos los organismos que tienen responsabilidades, del policía que detiene, del fiscal que hace la acusación, del juez que tiene que condenar a tiempo o absorber. Y entonces hay un sistema que en política criminal se conoce como la última etapa de lo que tiene que ver con la situación de las personas privadas de libertad, que lamentablemente no se está cumpliendo. Y en materia carcelaria, usted no puede inventar, porque está jugando con vidas de las personas, no solamente a nivel interno, como le digo, sino también a nivel externo en las diferentes comunidades, porque una persona que salga más dañado y más contaminado de la prisión, simplemente lo que va es a fortalecer todo lo que aprendió en la cárcel para atentar contra esa comunidad. Me habla Humberto Prado de 3 etapas y se refiere a la actual. ¿La actual desde cuándo? Tenemos un ministerio para atender el asunto penitenciario desde hace 3 años aproximadamente. Hemos apreciado cómo en diferentes ocasiones, bueno, que hay que desalojar tal cárcel y se moviliza a todos los presos. Uno no sabe si a cárceles nuevas, uno no sabe si ya se hablaba de hacinamiento, incrementando el hacinamiento en otros centros de reclusión. Cuando hablamos de la actualidad, ¿a qué etapa nos referimos y cuál es la realidad a propósito de ese aspecto fundamental que le estoy mencionando? La migración de cárceles, quién sabe a qué destino. No, yo creo que una etapa tiene que ver con la otra muy puntualmente, pero lamentablemente tenemos una persona responsable ahora de las cárceles que tú muy bien sabes de que antes de que estuviera no la actual administración, sino la actual gestión que viene una con la otra, en 1999 cuando gana la presidencia Hugo Chávez, antes de eso existía el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Interiores. Con esa nueva administración se unen los dos ministerios, pero antes como Ministerio de Justicia existía la Dirección de Prisiones. Pero cuando se unen los ministerios, entonces ponen la figura de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso. Después le cambian el nombre a Dirección General de Servicios Penitenciarios. Y desde hace 3 años, por los sucesos que hubo en el rodeo en el año 2011,
sale en Gaceta Oficial la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Como gestión simplemente pudiéramos decir que es una persona que en su gestión tiene más de 1.200 muertos, tiene más de casi 3.000 personas que han resultado heridas, tiene una situación de insalubridad, tiene una situación, imagínese usted, estamos en el año 2014 y todavía una persona en prisión muere por VIH-Sida, muere por tuberculosis y es falta de atención por parte del Estado que esa persona esté por lo menos atendida debidamente conforme a su sitio de reclusión. En Caracas, José Vicente, usted sabe muy bien que nosotros teníamos el retén de Katia. Fue implosionado para darle acceso a los talleres del metro, pero antes que lo implosionaran, construyeron el retén del Rodeo y el retén de Yare. O sea, que hubo el espacio para donde trasladar a las personas que emigraban precisamente de ese penal que estaban implosionando. Después cierran el retén del Junquito porque se le antojó a una persona del gobierno de que ahí tenía que ser una universidad bolivariana. Después simplemente tumban la planta porque parece que ese es el problema bajo una excusa de una fuga y de un motín que hubo ahí en ese establecimiento. Caracas se quedó sin cárcel. O sea, se le hizo un daño al sistema de justicia porque el mayor número de tribunales está en Caracas. Ahora, usted le pregunta a cualquier alcalde de la ciudad de Caracas, al de Baruta, al de Latillo, al de Caracas, a la Policía Nacional, a la Policía de Chacao, mira, ¿cuántos presos tienes tú en tu policía? Te va a decir, tengo más de 100 y pico presos, estoy hacinado, no me dan cupo. Bueno, ahora nos están dando cupo. Ayer por lo menos salió un comisario del CICPC diciendo que se había reunido con el actual ministro para que le dieran cupos también, porque la PTJ también se encuentra totalmente hacinado. Y dijeron nada más y nada menos que después, cuando pasa de la etapa juicio, es que le van a dar cupo, cuando la Constitución y el propio Código Orgánico Procesal Penal te establece que a las 48 horas usted tiene que pasar a la cárcel, pero si no tienes cárcel en Caracas, usted le trasladó el daño al Estado Miranda. Igualito hicieron en Sabaneta, la derrumbaron. Ajá, ¿dónde metieron los presos? En el Marite. En Cumaná, cerraron el retén de Cumaná. ¿Dónde están los presos? En el retén policial. Precisamente vamos a hablar de números, brevemente. ¿Cuántas cárceles han sido desalojadas en la actual gestión de Iris Varela? Hoy han sido desalojadas alrededor de 6 cárceles. ¿Cuántas cárceles han sido construidas? Bueno, han sido construidas, que yo sepa, 2 cárceles. En esta administración, una sola, que es el Fénix del Estado Lara. Ok, vamos a manejarlo desde otra perspectiva, también los mismos números. ¿Qué capacidad se le quitó con estas 6 cárceles y qué capacidad se ha sumado para saber si suma o resta al final? Resta totalmente, porque yo le puedo decir con investigaciones que nosotros hemos hecho desde 1937 y la más reciente que hicimos con una profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, que es el libro acerca de los 50 años de petróleo y sistema penitenciario en nuestro país, le dice usted que en 1937 habían 6.000 presos. Y en la actualidad tenemos más de 53.000. ¿Y cuál es la capacidad? Y la capacidad está por el orden de los 19.000 presos. La ministra habla de que los cupos subieron a 45.000. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión por el reto que a través de ese mensaje y empezamos a mencionar cárcel por cárcel, pero entonces, imagínate, el internado judicial de Barinas, ellos dicen Barinas 1, Barinas 2, Barinas 3. Resulta que es un solo penal, pero el anexo lo cuentan como otro penal y la máxima lo cuentan como otro penal. O sea, aumentan el número siendo un mismo penal. Igualmente te puedo decir el rodeo. El rodeo, tú sabes que el rodeo 1 es el rodeo 1, pero entonces como el área administrativa quedó ahora como anexo, lo ponen como un penal y la torre de reclusión también. ¿Cuál es el promedio que dura un recluso detenido? Oye, nosotros teníamos un sistema cuando se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal, reemplazando un sistema inquisitivo del Código de Enjuiciamiento Criminal, donde la justicia era más rápida, más expedita, porque anteriormente teníamos una situación donde te agarraban y el Estado tenía 8 días para tenerte bajo investigación. Hoy en día te tienen que presentar a las 48 horas, o sea, era más rápido inmediatamente el proceso judicial para ti. Nosotros no solamente hemos agravado el proceso, porque si anteriormente con el sistema inquisitivo, en el año 1998, teníamos 24.000 presos y con el sistema
acusador que tenemos ahora con el Código Orgánico Procesal Penal, tenemos más de 53.000 presos y con las 4 o 5 reformas que le han hecho, regresamos y se ha agravado totalmente. Ajá, pero ¿cuál es el tiempo que permanecen los reclusos en promedio? Bueno, según el Código Orgánico Procesal Penal, un recluso debiera estar por lo menos sentenciado en unos 6 meses, 8 meses. Pero en la práctica nosotros no hemos encontrado personas que duran hasta 5 años para ser llevado a juicio y que tenga una sentencia definitivamente firme. La figura, que usted lo sabe también porque es abogado, que crearon que con los diferimientos, con los tales diferimientos, a usted simplemente lo ponen a pagar una condena accesoria, porque después simplemente con las reformas que le han hecho al Código Orgánico Procesal Penal, donde anteriormente tenían hasta un tiempo, porque de lo contrario tenían que decretar la libertad para que el juicio siguiera en libertad, eso simplemente ahora quedó, como usted sabe, en una potestad del ministerio pidiendo esa figura. ¿Cuántos reclusos reciben beneficio a tiempo? ¿Cuántos salen al cumplir la condena? Mira, si las cosas funcionaran como es, porque hay que mencionar el cómo es un sistema gradual que existe. Cuando usted tiene una sentencia definitivamente firme, tiene por lo menos una primera medida que es el destacamento de trabajo, el régimen abierto y la libertad condicional. Y eso precisamente es como para que la casa se vaya desalojando y otros vayan entrando. Y además de eso, a los que están imputados en el proceso, también tienen lo que son las libertades para que los juicios se hagan en libertad, pero eso no se cumple. Yo lo que quiero es la práctica, no la teoría. Entonces, claro, pero es que ese es el deber ser. Pero en la verdad verdadera, lamentablemente, no se aplica, sino que por lo menos cuando a usted le corresponde la primera medida, que es el destacamento de trabajo, no se lo estudian en el momento determinado, sino se lo estudian por lo menos un año después. Ahora, con este plan Cayapa que tienen, que ellos lo tienen como una novísima, algo muy bueno, simplemente a la mayoría de los presos lo ponen a admitir hechos. Y te ponen a que tú reemplaces a tu defensor privado, que es un derecho humano, por un defensor público, porque se pone de acuerdo el defensor público, el juez y el Ministerio Penitenciario para que inmediatamente proceda lo que es el sí o el no de la medida alternativa de cumplimiento de pena, y lamentablemente no se da a tiempo como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Hay una política de reinserción? No, yo creo que hay una política de represión, que es diferente. ¿Cuánta gente ha sido liberada en la última gestión de Iris Varela? No tenemos una cuenta, sinceramente, porque eso no depende de ella, porque lo que es la parte de la liberación bajo las medidas alternativas le corresponde al juez de ejecución. Pero con el plan de Cayapa bueno, se ha mencionado que hay más de creo que de 4.000 personas que han sido objeto a esta medida. De esas 4.000 personas, ustedes llevan información, así sea aproximada, de cuántos merecían estar en libertad y cuántos son un riesgo para la sociedad porque o son de alta peligrosidad o no se han reformado o es simplemente reciclar el delito de la calle. Mira, en cuanto a los números, yo no los tengo muy puntuales, pero los tenemos en los informes. No los tengo muy puntuales, como para que ese número puede subir mucho más, pero mucho más. Ahora, con la aprobación del Código Orgánico Penitenciario, que es un tremendo error que hizo la Asamblea Nacional, de todos los diputados, porque como eso fue aprobado por unanimidad, le dieron una figura al actual ministro dentro de ese código de otorgar ahora una medida que se llama régimen de confianza. ¿Qué significa eso? Bueno, régimen de confianza viene siendo de que como en el establecimiento penitenciario te hacen unos estudios, se lo mandan a la ministra y la ministra otorga la medida. Ahora, ¿a quién le otorgan la medida? No sé. ¿Cuál es el criterio para liberar detenidos? Bueno, según el Código Orgánico Procesal Penal, tiene que tener buena conducta, tiene que tener progresividad, tiene que tener por lo menos un trabajo que ya se hayan comprometido con tus familiares y contigo que te van a recibir, y haber por lo menos estudiado y trabajado dentro de la prisión como tal. ¿Cuál es el criterio que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones que se está aplicando? Bueno, yo creo que es una figura simplemente del ventetú, porque independientemente que el código te diga que fue reformado también
en cuanto al tiempo para otorgar la medida de destacamento, régimen abierto y libertad condicional, lo que te da es el derecho a ser estudiado para ver si con los estudios usted está apto para la sociedad. ¿Se está manejando todavía el delito desde las cárceles? Bueno, yo simplemente me voy a remitir a lo que le informan a uno el ciudadano común y corriente, que te dicen, yo fui al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, porque me estaban llamando por teléfono para extorsionarme y me informaron ahí que las llamadas provenían de una cárcel. Entonces, cuando tú ves que te dan esa respuesta es porque el delito se maneja dentro de las cárceles hacia afuera. Me quedan apenas 5 minutos. ¿Cuál es el promedio de edad de los detenidos en Venezuela? Bueno, casi el 75% son muchachos de 18 a 26 y 32 años. ¿Cuál es el promedio de reclusión que pasan los delincuentes, las personas privadas de libertad en Venezuela? Bueno, el pobre pasa por lo menos 3/4 partes de la pena dentro de la prisión. ¿Cuál es el promedio de las personas que pasan por una cárcel en Venezuela que después se reinsertan a la sociedad, que reflexionan, que buscan desarrollar una habilidad para poder vivir sin reincidir en el delito? Bueno, nosotros tenemos por lo menos un informe del nivel de reincidencia, donde preguntamos dentro de las cárceles por lo menos a un número importante de internos y de familiares en la cola, y casi el 55% es reincidente. Eso quiere decir que la cárcel es mala y fracasó en nuestro país. ¿Y cuál es el promedio de las personas que reinciden, que vuelven a la cárcel? Casi el 45%, 55%. Solamente de los que detienen. No quiere decir de los que detienen y regresan a la sociedad. ¿Cuánta gente después de liberada consigue trabajo? ¿Cuánta gente es muy poca, absorbida por la sociedad? Muy poca, hermano, porque aquí no hay cultura de lo que es respeto al ser humano en ningún espacio. Lo que sí hay es mucha hipocresía de lo que son los derechos humanos. Porque cuando sale, por lo menos, nosotros que estamos en esta sala, usted, las personas de tu equipo que nos están cubriendo aquí, y mi persona, y yo que estuve en prisión 8 años, y salimos los 4 a buscar un trabajo, inmediatamente nos toman las planillas, pero esas planillas son manejadas con personas que tienen contactos dentro de los órganos de seguridad, y cuando ven que Humberto Prado estuvo preso, el trabajo se lo dan a los otros 3, porque no se atreven a meter a una persona que haya estado en prisión. Recientemente asesinan a Luigi Alfonso Ochoa, famoso para muchos porque era pareja de Rosita, para otros por una producción que tenía que se llamaba Cárcel o Infierno. Es una apología del delito, era una persona que se había reinsertado, era una persona que andaba en malos pasos y se convirtió el tema de las cárceles como un tema. ¡Ay, qué bien! Mira, José Vicente, qué bueno que me preguntas esto, porque voy a decir algo con mucha responsabilidad. O sea, ese muchacho, aquí hay que ver y que esas investigaciones se hagan como es. Porque de lo que nosotros hemos visto por los medios de comunicación, hay familiares que dicen que el SEBIN se metió a su casa para sacarlo, para que le bajara la agresividad a lo que él presentaba. Entonces, él se distinguió por presentar la verdad de la cárcel, la verdad cómo matan a la gente dentro de la cárcel y cómo operan los grupos armados dentro de la cárcel. Después se puso a hacer los videos de Somos Ladrones, cómo se organizan en la calle. Entonces, ¿a quién le molestó esto? O sea, y ese muchacho cantaba, actuaba en sus películas, dirigía y producía. O sea, no fue víctima de Lampa, fue víctima de una... Bueno, no sé, porque dicen que entraron en un estacionamiento donde él estaba y que echó a correr, y entonces le dieron los disparos, entonces nada más se le llevaron las pertenencias, pero no se llevaron la moto. Entonces, ¿tú fuiste a qué? ¿A llevarte la moto o a llevarte la cartera del tipo? Entonces, son cuestiones que para mí ese muchacho estaba produciendo y se estaba desarrollando en un ambiente de cine. Bueno, ve a Eminem, pues. ¿Pero era una apología del delito? Bueno, por mostrar la verdad. Porque eso es lo más fácil que hay en estos momentos de acusar a una persona. De que las declaraciones que usted está dando simplemente es instigación al odio, a delinquir. ¿Por qué? Por decir la verdad.
O sea, uno hace simplemente apología del delito por decir que desde las cárceles se manejan grupos organizados para dirigir crímenes hacia afuera, porque nosotros recibimos denuncias de parte de personas de que le están haciendo ese tipo de amenazas desde adentro. Se me acabó el tiempo, brevemente, apenas en 5 segundos. A propósito de la situación de los presos políticos, Leopoldo López, Daniel Ceballos, Escarano, Simonovich, hemos visto cómo hay una política penitenciaria del castigo, a estas figuras por lo menos. ¿Al resto de los presos también se aplica la política penitenciaria del castigo? Como a ellos no, porque yo creo que una de las cosas que se le está aplicando a estos ciudadanos, Leopoldo López, un dirigente político importante en nuestro país, los otros dos fueron en sus funciones alcalde, y en la forma en que fueron ellos condenados y están siendo procesados, simplemente eso no establece el Código Orgánico Procesal Penal, porque por la figura de esos deferimientos, de que a usted simplemente lo llevan al Tribunal Supremo por una situación de no cumplir un ordenamiento, y ahí desde ahí sale condenado. Pero y una vez... Los reclusos no tienen ese tipo de castigo. Bueno, pues el castigo, o sea, tú te pones a ver, los reclusos te llaman desde un celular desde la cárcel. Ajá. Para decirte las cosas como están. Pero bueno, muchas gracias por esta situación, pero creo que el juicio de Leopoldo López no es un juicio jurídico, es un juicio político. Muchísimas gracias, Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, de lo que la gente pregunta. Y a usted, José Vicente, muy amable.